obviamente lo lógico sería tomar, bueno, hacer cuarteos, ¿no? Entonces, y bueno, por hectárea decían, si era un lugar plano, tomar 25 muestras, bueno, hay en forma de zigzag, en espiral y todo eso, y poder cuartear y mezclarlas, ¿no? Entonces enviar probablemente una o dos muestras, pero de acuerdo a la fisiografía, imagínense si tenemos pendiente, tenemos un lugar plano, deberíamos mandar mínimo 3 muestras, no tomar de la pendiente, por ejemplo, tomar unas, no las muestras necesarias, cuartear y tomar lo necesario para enviarlo al laboratorio. Entonces ahí uno puede tomar diferentes decisiones, ¿no? Entonces, bueno, a medida que uno va investigando se va a dar cuenta que el análisis de laboratorio bien tomado, bueno, te da muchas respuestas de las decisiones que vas a tomar en cuanto al cultivo que vas a producir, ¿no? Entonces ahí habíamos quedado, en campo habíamos hablado un poco con la mayoría de cómo son las muestras. Ahora, si hacemos una muestra en invernadero o en carpa solar, suficiente una muestra porque primero el tamaño no es muy grande y además, como tenemos un sustrato, lo que nosotros mismos hemos hecho tal vez después de la primera siembra y después del octavo o noveno ciclo, podemos tomar para ver si se mantiene la fertilidad del suelo, o perdón, los nutrientes que tiene el suelo, y poder determinar si vamos a aumentar estiércol o qué tipo de fertilización vamos a hacer. Espero que se entienda esa parte. Continuemos, habíamos quedado en esta diapositiva, era sobre el pH, cómo lo calificamos cuando veamos el análisis de suelo. Obviamente, siempre les repito, cada cultivo tiene su pH ideal, ¿no? Veamos entonces estos parámetros. Por ejemplo, menor a 4.5 de pH es extremadamente ácido y puede producir deficiencias de fósforo y pocas bases y pocos quelatos, ¿no? También entre 4.6 a 5, muy fuertemente ácido, 5.1 a 5.5, fuertemente ácido. Hasta ahí puede producir el suelo o la acidez. Puede hacer que se produzca deficiencia de fósforo. No porque no haya fósforo en el suelo, sino porque la planta no lo va a poder absorber. También algunas bases como el magnesio y el potasio y algunos quelatos, como ¿no? El quelato de cobre, el quelato de manganeso, ¿no? Que por exceso de o por el bajo pH las plantas no lo pueden absorber, ¿no? Y entre 5.6, como dice esta escala, 6 es medianamente ácido, de 6.1 a 6.5 ligeramente ácido, de 6.1 a 6.5 es donde la mayoría de los cultivos crecen muy bien. De 6 a 6, perdón, de 6.6 a 7.3 es neutro, de 7.4 a 7.8 medianamente alcalino, de 7.9 a 8.4 moderadamente alcalino, 8.5 a 9 fuertemente alcalino y mayor a 9 muy fuertemente alcalino. Entonces, cuando nosotros vayamos a calificar un suelo, ver el estatus o el estado en que se encuentra el suelo y lo tengamos que presentar en un proyecto, podemos tomar estos parámetros, ¿no? Entonces, siempre los proyectos nos piden que podamos presentarles una decisión del análisis de laboratorio o una interpretación del análisis de laboratorio para ver qué cultivos o qué variedades se pueden, bueno, producir, ¿no? Obviamente también depende del mercado, ¿ok? Entonces, continuemos. La conductividad eléctrica, ¿no? Primero del agua de riego. Un agua de riego debería tener una conductividad eléctrica de 100 a 200 micromoses, una baja, eso es el agua de riego que nos conviene, de 250 a 750 micromilimos, es una conductividad eléctrica media, de 250 a 2250 micromilimos es alta, y mayor a 2250 milimos muy alta, ¿no? Lo que quiere decir que a medida que va aumentando la conductividad tenemos mayor cantidad de sales. ¿Eso qué quiere decir? Que la conductividad eléctrica es la medida indirecta del contenido de sales, ¿no? Entonces, bueno, el suelo, lo ideal es tener, ¿no? Entre 100 a 750 micromilimos, ¿no? Entre baja a media, allí se desenvuelven bien los cultivos,
Pero en cultivos hidropónicos y en fertilización estamos hablando de concentraciones de sal en el agua, ¿no? En el agua, ya no en el suelo de 2.250 micromílimos sal, ¿no? Entonces, porque ahí en cultivos hidropónicos y fertilización nosotros le damos las sales que necesita, entonces por eso la conductividad eléctrica es alta, ¿no? Pero un agua de riego entre 100 y 200 micromílimos, bajo contenido de sales, es ideal cuando se va a regar el suelo, ¿no? Cuando se va a regar el suelo. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sigamos. Bueno, contenidos de carbonato de sodio, ¿no? Menor a 1.5 mil equivalentes, ¿no? Sobre uno es buena, ¿no? 1.5 a 2.5 no es dudosa y mayor a 2.5 no apta para el riego. Cuando tenemos entonces gran concentración de carbonatos de sodio, entonces también esas lecturas hay que, bueno, si es alto ya no deberíamos usar para riego. También el carbonato de sodio puede solidificar al suelo o salinizar, ¿no? Cuando tenemos demasiado material calcáreo, muchos de los elementos como el hierro, no esto es en el altiplano, como el hierro, no se pueden absorber, ¿sí? Pese a que hay hierro en el suelo, pero por el contenido de carbonatos de sodio, el hierro ya no está disponible para las plantas, ¿no? Sigamos. Almacenamiento y paso del agua a través del suelo, ¿sí? Donde hay humedad disponible o aprovechable para las plantas, capacidad de campo, ¿no? Punto de marchitez de permanente es un límite, ¿no? Entonces, cuando tenemos menor al 10%, ¿no? De la humedad disponible, no sé qué es la diferencia solo entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, no tenemos que el suelo puede almacenar, ¿no? Poca cantidad de agua. Por lo tanto, la calificamos como baja, ¿no? Como baja. Su capacidad de almacenamiento será bajo. ¿Ok? Cuando tenemos de 10 a 16% de humedad, su capacidad de almacenamiento de agua será media. Y cuando tenemos, ¿no? Mayor al 16%, ¿no? La diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente será alto, ¿no? Entonces a nosotros nos conviene que la capacidad de almacenamiento sea alto. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se dará esto? ¿No? Entonces nosotros que tenemos, queremos que la capacidad de retención de agua o almacenamiento del agua sea alta, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando tenemos una buena textura donde hay bastante cantidad de microporos, ¿no? Bastante cantidad de microporos. Entonces, por encima del 16% ya tenemos una alta capacidad de almacenamiento. Lo ideal sería tener un 20, 25%, ¿no? No, 16% como retención está bien, y lo demás, del 16 al 20, 25% nos tenemos para tener ese margen de un poquito saturar el suelo y dejar que disminuya más o menos al 16%. Entonces, esa es una calificación. Cuando tenemos muy baja, ¿qué quiere decir? Que nuestros microporos son muy pocos, no almacena mucho. Estamos hablando de un suelo arenoso, ¿no? Y media, bueno, texturas un poco francas a franco-arenosas de 10 a 16%. Entonces, vean todo lo que hemos aprendido ya en la primera parte, estamos aplicando, calificando al suelo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muchachos, preguntas. Siempre hemos dicho en campo que mientras más pregunten es más dinámica la clase y menos aburrida, ¿no? Sí, pregunta. Estamos viendo parámetros de calificación cuando uno debe entregar un informe o debe entregar un proyecto, ¿no? Lo demás es, o cuando ya se tiene el cultivo, el que se va a producir, obviamente algunos parámetros van a cambiar, ¿no? Entonces, nosotros nos centramos en las necesidades de ese cultivo, ¿ok? Mientras tanto, solo vamos a ver parámetros generales. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo esta parte? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿están ahí? A veces pienso que se desconectan.
Hola chicos, ¿están ahí? Eros, Sí, ingeniero. Sí, seguro. ingeniero. Positivo, entonces continuemos, me alegra mucho. Por favor, esto es solamente un parámetro de calificación, ¿no? Entonces vamos a ver ahora algo más importante que esto. Bueno, estas tablas lo van a tener, hay en cualquier libro de interpretación de suelos, inclusive en internet. Entonces, bueno, para cada cultivo es mejor trabajar ya con un cultivo específico, ¿no? Pero si uno va a presentar un proyecto para una cuenca o algo así, entonces puede ir determinando algunos de estos parámetros, ¿ya? Entonces, continuemos, vamos adelante y vamos a presentar algo mucho más importante, la relación entre nutrientes y las raíces, cómo las raíces llegan a tomar los nutrientes del suelo, ¿no? A ver, veamos qué relación tienen los nutrientes y las raíces. A ver, según Barber, en 1995, se ha determinado que los nutrientes en la solución del suelo entran en contacto con las raíces de las plantas de tres maneras diferentes. Entonces vamos a ver cómo los nutrientes entran en contacto con las raíces. Nuestro trabajo y nuestra función, habíamos dicho que era, como agrónomos, asegurarnos de que los nutrientes que haya en el suelo y los que les vamos a dar, lo que le vamos a adicionar al suelo, deben ser tomados por las raíces de las plantas, ¿no? Si no, no tiene razón de ser de que hayamos estudiado tanto. Entonces, si tenemos nutrientes, ya hemos dicho que un suelo puede ser fértil, pero no productivo. ¿Sí? ¿Cuándo es fértil? Cuando tiene buena relación de, ¿no? de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Pero ¿por qué no es productivo? Será producto de, o pregunta de examen, puede ser el clima, puede ser malas labores culturales, falta de agua. No, aunque falta de agua no, si estamos hablando de un suelo perfecto, también sí, ¿no? Entonces, si tenemos un suelo franco, tenemos las cantidades correctas para que el suelo pueda tener agua y aire. Lo que estamos haciendo es probablemente regar mal. Entonces, como agrónomos, les vuelvo a recordar, tenemos que ver que las plantas tomen los nutrientes que hay allá en el suelo y los que nosotros le estamos dando. Entonces, con la oxigenación, la remoción, el riego, entonces prácticamente nos aseguramos que eso suceda, pero siempre teniendo en cuenta que hay que regar de buena manera y oxigenar al suelo también de buena manera. ¿Ok? Entonces veamos cómo las plantas y las raíces ahora entran en contacto con los nutrientes, ¿no? Primero, por la intercepción radicular, por el flujo de masa y por la difusión. Sí, primero por la intercepción radicular, por el flujo de masa y por la difusión, ¿ok? Entonces veamos qué es la difusión radicular, ¿no? Toma en cuenta, dice, la cantidad de nutrientes contactados por la raíz en crecimiento. Se cuantifica como la cantidad de nutrientes existentes en un volumen de suelo, al igual o al volumen de exploración de raíces. Ejemplo, una planta de centeno presenta unos 640 metros cuadrados de superficie de raíz en contacto con el suelo. Entonces hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, el volumen radicular, que a veces no está relacionado con el volumen o el tamaño de la planta que se ve al exterior. ¿Ok? Porque la raíz está encargada primero de absorber agua, de sostener a la planta y de absorber nutrientes. ¿No? Estamos entendiendo esa parte. Entonces, algunas plantas, bueno, como tenemos, ya sabemos, ¿no? Los tipos de raíces, la clasificación de las raíces, tenemos raíces fasciculadas, ¿no? Raíces, bueno, por cada cultivo, la raíz principal, las raíces adventicias, ¿no? Entonces, mientras más área de contacto tenga la raíz o más volumen radicular haya, mayor cantidad de nutrientes puede captar o puede estar en contacto con la mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Cuando nosotros vengamos, bueno, ahora ya les puedo mostrar en cultivos hidropónicos, ¿no? Bueno, el viernes, bueno, todos tienen que venir ahora, ¿no? No, hablando de lo del viernes y del sábado,
se ha vuelto muy complicado atenderles todo el día o el sábado y todo el día el viernes. Probablemente solo hagamos, eso van a coordinar, por favor, con los auxiliares, dos grupos, ¿no? Un grupo que venga el viernes, obviamente que en cuanto llegue nos vamos a separar a las áreas, y otro grupo el día sábado, ¿no? Entonces estarían viniendo el día viernes 20 personas y el día sábado las siguientes, ¿no? Entonces pueden coordinar eso con los auxiliares, porque, bueno, han visto que nos quedamos hasta muy tarde, porque el tiempo pasa volando y algunos grupos, bueno, no podemos explicarles como a los primeros grupos, ¿no? Generalmente las últimas personas que vienen 3, 5, o de 3 y 2 de la tarde, 1 de la tarde, no podemos completar mucho la charla, ¿no? Obviamente ahora vamos a hacer algo de prácticas ya, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces todos nos vamos a ir ahora a la compostera, nos vamos a ir a un lombricario y a hacer soluciones hidropónicas, ¿no? Entonces, coordinen por favor con los auxiliares, solamente ahora van a haber dos grupos, ¿ok? Ya no ya había cuatro el día viernes y cuatro el día sábado. ¿Estamos? Entonces, aquí estamos hablando de nuestro tema. Cuando veamos las raíces allá, por ejemplo, en cultivos hidropónicos y en fertilización, donde uno controla la cantidad de nutrientes que puede ofrecerle al cultivo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mala cantidad de raíces, no hay dos métodos para que las raíces crezcan un poco más en volumen. Sí, primero es aumentarle la cantidad de micronutrientes, especialmente con zinc, cobre, y la otra forma es quitarle todos los nutrientes, circular agua pura, y cuando circula esa agua pura, las raíces, como ya no tienen nutrientes las plantas, los primeros 2, 3 días se le puede quitar todos los nutrientes y circular solo con agua 2 a 3 días. En esos 3 días las raíces van a crecer extensas porque van a buscar nutrientes y van a sacar el reservorio de nutrientes que tiene la planta y van a empezar a crecer las raíces. Entonces, y después de eso uno les da recién la solución nutritiva y van a tener una excelente absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, ven, por eso les digo, la raíz no está tan relacionada con el tamaño de la planta, se puede manipular un poco el tamaño. Y cuando le entran enfermedades, como las pudriciones de raíz, causadas por fitóftora, causadas por fitium, y todo eso, entonces, y las raíces son pequeñas, y la planta trata de sobrevivir, ¿no? Entonces ahí lo ideal, cuando se tiene enfermedad, es aumentar un poco el potasio y los micronutrientes, ¿no? Entonces vean, en cultivos hidropónicos y fertilización uno puede manejar estos parámetros. En el suelo, bueno, lo ideal es que tengamos buena aireación, ¿no? Buena relación catiónica, no tengamos excesos de ácidos ni de bases, ¿no? Entonces ahí nos garantizamos que las raíces van a crecer adecuadamente, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, mientras más volumen tenga las raíces, el área de intercepción radicular será mayor, ¿no? Entonces también el crecimiento, si bien no va a ser acelerado, va a crecer de forma sana, sin problemas. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? Sí, ingeniero, está entendido. Segurísimo. Si no han entendido, por favor, pregunten, ¿no? Entonces, mientras más volumen radicular haya, mayor la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, y les recuerdo que en cultivos hidropónicos podemos controlar eso también, en fertilización en tierra, bueno, solo con la oxigenación, el agua y que tengamos la correcta adición de nutrientes, todo va a estar bien, ¿no? Obviamente, tal vez tenemos que cuidar, no otros parámetros, como por ejemplo la remoción, ¿no? Han debido hablar esto en edafología, cuando se remueve a la misma altura siempre, por debajo de esa remoción se forma una costa llamada suela de arado, ¿no? Entonces, a veces esa suela de arado es tan dura que las raíces no la pueden romper, entonces las raíces no pueden crecer, ¿no? Entonces, el volumen radicular es menor. También, entonces, en el suelo hay que tratar de no remover siempre a la misma profundidad, sino de vez en cuando más profundito para romper esa suela de arado, especialmente si hacemos, ¿no?, una producción intensiva de algún cultivo durante mucho tiempo.
es decir, cuando hacemos monocultivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no formar esa suela, esa suelita, esa costra por debajo de la remoción. Generalmente, si sembramos papa, eso ocurre a los 60 centímetros, ¿no? A veces solo removemos hasta los 50, 55, y después por debajo se va formando una costra, ¿no? Por el riego y todo eso va endureciéndose esa costra, ¿no? Entonces, a veces una buena práctica es profundizar un poco la remoción cada cierto ciclo, ¿no? O cada 2 o 3 años, dependiendo al cultivo. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió? Como dijo, por favor, podría volver a repetir. Ok, entonces cuando nosotros removemos y hacemos la producción de un monocultivo, a veces siempre removemos a la misma profundidad, entonces se va formando una costra a medida que pasan los años, ¿no? Al tercer, cuarto año se va a formar una costra por debajo de donde removemos siempre. Entonces, una buena práctica, les decía, evitar que se forme esta costra, ¿no? Que se llama suela de arado. Entonces, cada ciertos tiempos, yo les recomiendo, en vez de remover los 50 centímetros, por ejemplo, para papa, remover unos 60, 80 centímetros. Y ahí vamos a romper esa costra que se forma y la raíz va a poder penetrar y sacar algunos nutrientes más o agua, ¿no? Entonces no se va a quedar solo por encima. Estamos así, le vamos a dar un mayor crecimiento a las raíces y su área de intercepción radicular va a ser mayor. ¿Entienden? Entonces, y debajo el dibujito, vean, ¿no? En el gráfico, ¿no? Cómo se absorbe, esto han debido ver en fisiología y en botánica, cómo se absorbe el agua, cómo se absorben las sales minerales, cómo se absorbe por las cargas y por diferencias de presión, ¿no? Por la fotosíntesis. ¿Estamos? Hoy hay 2 vías de absorción, la vía apoplástica y la vía simplástica, ¿no? Entonces eso es recordar un poco de botánica. Continuemos. Ahora veamos el flujo de masas. Ocurre cuando los nutrientes son transportados por el movimiento del agua hacia la raíz. Entonces, ahí vean otra vez la importancia del agua de riego o el agua que va a captar el suelo, ¿no? Entonces, esa agua también pone en contacto a los nutrientes con las raíces, ¿no? Y el otro es por difusión. Ocurre cuando un nutriente es transportado desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración por movimientos térmicos. Se mueve el nutriente hacia la raíz cuando la concentración de este disminuye en la superficie de la raíz, ¿no? Entonces, cuando la concentración de un nutriente, ¿no? Alrededor de la raíz disminuye porque lo ha absorbido la raíz, se genera una descompensación de concentraciones, entonces el nutriente puede ser jalado hacia la raíz, ¿no? Entonces, vean, entonces son las 3 formas de cómo los nutrientes entran en contacto con la raíz, ¿sí? Entonces, vean, es importante que haya una buena oxigenación y buen contenido de humedad para que ocurra todo esto, ¿no? Estamos, continuemos. Bueno, para terminar este capítulo, ¿sí? Veamos los nutrientes esenciales para las plantas, ¿no? En este cuadrito tengo los esenciales para todas las plantas y los esenciales para algunas plantas, ¿ok? Bajando todavía más por en columna, no, ya sabemos que algunos nutrientes se necesitan en cantidades relativamente grandes y otras en cantidades relativamente pequeñas. No, las extraídas en cantidades relativamente grandes son extraídos por lo general del aire en forma de anhídrido carbónico o del agua del suelo, ¿no? Y los que también se necesitan en relativamente grandes cantidades también pueden ser absorbidos de los sólidos del suelo, ¿sí? Y también las que se necesitan en cantidades relativamente pequeñas son absorbidos de los sólidos del suelo. No, los extraídos por lo general del aire son el carbono, el hidrógeno
y el oxígeno, ¿no? Entonces, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son extraídos del aire o del medio ambiente. Por eso nosotros, cuando hacemos nuestros cálculos, no hacemos los cálculos para el carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque un buen estudio de la cantidad de carbono que pueda haber tanto en el suelo como en el aire es importante, ¿no? En el suelo, cuando vamos a producir a escalas extensivas, ¿sí? ¿No? Con materia orgánica y todo eso. Entonces hay que hacer un buen análisis del carbono para ver especialmente esa relación importante de carbono y nitrógeno, ¿no? Ya vamos a ver cuánto debería ser ese parámetro, ¿no? Estamos, y para cultivos hidropónicos y fertilización, o sea, en suelos arenosos, también tenemos que ver la cantidad de carbono que puede existir, pero en el aire. No se olviden que en cultivos hidropónicos, como no le damos carbono, tampoco en fertilización, entonces deben captar ese carbono, fijar el carbono de la atmósfera, ¿no? Del medio ambiente. Estamos, entonces, vean, es también importante estudiar al carbono. Ahora, de los sólidos del suelo, ¿no? Generalmente se extrae, o las raíces extraen, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿no? A los cuales les denominamos macronutrientes. Pero en suelo los más conocidos son el NPK, los que sí o sí debemos hacer el cálculo para adicionar. ¿No? Y calcio, magnesio y azufre, también podemos hacer el análisis de suelo, ver qué cantidad tenemos, porque también sus deficiencias provocan problemas en el crecimiento. ¿Ok? Y de los sólidos del suelo también se obtiene la planta, hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro, que son considerados como los micronutrientes. Ojo, que estos micronutrientes, repito, ojo, si bien estos micronutrientes no se necesitan en poca cantidad, son muy necesarios para el crecimiento. Jamás debemos obviarlo, ¿sí? Porque la deficiencia de estos provoca más daños más rápido que algunos de estos otros nutrientes, ¿ok? Como se necesitan en poca cantidad, ¿no? Su presencia es necesaria en el suelo, ¿ok? A veces cuando uno va a empezar una producción, es lo más recomendable hacer análisis de estos tres elementos, ¿no? Sí, de estos elementos, ¿no? Contemplando al sodio, ¿no? El sodio debe estar dentro de esos tres elementos. Aquí solo hay 12, ¿no? El nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y eso, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc, cloro, y adicionar al sodio. Entonces, cuando uno va a hacer un análisis completo del suelo, ¿no? Entonces puede tomar en cuenta esos 13 elementos y así ver si tiene esos elementos. No hay problemas, por ejemplo, en el altiplano, el hierro no puede estar disponible por el pH o la abundancia de carbonatos de calcio. Entonces, ahí un análisis de hierro es necesario, ¿no? Y los síntomas ya vamos a ver cuando hay estas deficiencias. ¿Se entiende esta parte, muchachos? ¿Se entiende? Sí, ja. Seguro, por favor, tómenlo bien en cuenta. Vuelvo a repetir, si bien los micronutrientes se necesitan en poca cantidad, su presencia es muy necesaria, ¿ok? Nunca hay que obviarlos porque necesitan poca cantidad, ¿ok? Cuidado, ojo con esto. A veces los problemas ocasionados por, por la falta de estos nutrientes son mucho más dañinos que los provocados por los macronutrientes. Estamos, inclusive a veces es difícil de encontrarlos, ¿no? De encontrar su problema. No, a veces tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero no podemos determinar fácilmente si le falta hierro con alguna sintomatología, ¿no? Entonces los síntomas de algunos micronutrientes se parecen. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Bueno, entonces si cesamos este capítulo, entonces vamos a pasar a otro capítulo